Dios le bendiga, mis hermanos. Soy el hermano evangelista Wilson Matusalén de la ciudad de Vancouver, Canadá. Y aquí estamos nuevamente para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y escudriñaremos la palabra a profundidad. Dice la palabra que la Biblia se debe discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es, acomodando lo bíblico a lo bíblico. Porque hay muchas doctrinas hoy en día que han surgido con el pensamiento humano, sacándole la propia interpretación a la Biblia. La Biblia se debe interpretar espiritualmente. Esto es bíblicamente, porque la palabra también es espíritu. Vamos a dar un tema muy interesante el día de hoy. El tema se llama Revelando Isaías 9:1 al 7, porque muchas doctrinas se van como los pentecostales. Yo creo en el monoteísmo judío, que hay un solo Dios. Yo soy pentecostal también en cuanto a creencia. No sigo toda su doctrina, pero creo que hay un solo Dios y que nuestro Señor Emmanuel, o Jesucristo como usted le llama, es el único Dios. No uno de los dioses, el único Dios. Vamos a revelar Isaías 9:1 al 7. El nacimiento y reinado del Mesías se llama el tema. A mí me gusta tocar el tema desde el número 1 hasta donde termina, porque así es de estudiar la Biblia. No andar sacando un versículo aquí, otro allá. Está bien que la Biblia lo lleve a contextos, pero usted siga su narración. Usted siga la secuencia de su tema. Isaías 9:1 dice, oiga, para que usted entienda el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que saber Isaías 9:1. Mas no habrá para siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón. Apriéndase esta palabra, Zabulón. Y la tierra de Nectalí. Apriéndase esta palabra, la tierra de Nectalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Apriéndase esa palabra, Jordán, en Galilea de los gentiles. Apriéndase esa palabra, Galilea de los gentiles. Emmanuel, o nuestro Señor Jesucristo, como usted le conoce, principia su ministerio. Mateo 4:12 al 15. Cuando Emmanuel oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Oiga, allá en Isaías apareció Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. La palabra que yo le dije que se aprendiera. Ciudad marítima en la región de Zabulón y Nectalí. Las palabras que le dije que se aprendiera en Isaías 9:1. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Aquí viene la respuesta cuando dijo en Isaías 9:1. Tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y la que mora en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ella. ¿A dónde se encuentra el análisis de Isaías 9:2 o la respuesta en Mateo 4:16 al 18? El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces comenzó Emmanuel a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque donde está el rey, ahí es el reino. Andando Emmanuel junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Vamos a 1 Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia por medio del evangelio de Emmanuel. Isaías 9:3. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Después del comienzo del evangelio de Emmanuel, se aumentó la gente, la siega creció, porque la palabra de Emmanuel era y es limpia. La ley fue firme y clara. Desde que comenzó la siembra de Emmanuel, también Satanás metió la cizaña dentro del ministerio de Emmanuel hasta el día de hoy. Y de eso vamos a hablar un poquito, acerca de la cizaña que ha venido creciendo juntamente con el trigo dentro de las iglesias, la cual no la podemos arrancar. El Señor la va a arrancar a su debido tiempo. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24 al 30.
Vamos a leer bastante, porque de esta manera es que vamos a aprender la palabra de Dios. Cuando un predicador lee un versículo, se pone a hablar media hora después de haber leído un versículo, esa es palabra de hombre. Usted tiene que leer las escrituras. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, Dios dio buena semilla en la palabra de Dios. Buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás ha metido cizaña en la palabra de Dios, confusión. Pero no es que la palabra esté mala, sino el hombre, las malas interpretaciones que le dan a la palabra, han hecho la palabra cizañosa. Cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Porque cuando empezaron a crecer las iglesias, también el diablo metió a sus predicadores a predicar cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: el enemigo ha hecho esto, el diablo. Y los siervos le dijeron: ¿qué pues? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, o sea, cuando se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, o sea, los ángeles, atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, aquellos que predicaron la palabra de Dios limpiamente, sin andar buscando ningún mérito, ningún propósito, ningún beneficio dentro de la obra de nuestro Señor Emmanuel. Isaías 9:4. Porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Median. Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Emmanuel, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra. Isaías 9:5. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tómulo de la batalla y todo manto revocado en sangre será quemado presto al fuego. El único calzado que tenemos que ponerlo los seguidores de Emmanuel es el calzado del presto del evangelio. Presto significa preparación para tener más constancia en la palabra de Dios y no ser quemados como cizaña. Efesios 9:14 al 18. Está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo o del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Isaías 9:6. Aquí vamos a entrar a algo ya más profundo, algo que antes era un misterio, pero que se nos fue revelado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Primer nombre, ojo, estos son nombres, no títulos. Aunque Dios solo tiene un nombre, también posee un sinnúmero de nombres o de atributos personales, como ser admirable. Este nombre no se le reveló a Isaías por primera vez. Ya había sido revelado a Manoah, el papá de Sansón, en el libro de los Jueces. Vamos a leer Jueces 13, 17 al 18. Entonces dijo Manoah al ángel de Yahweh: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Yahweh respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Dios en los tiempos del Antiguo Testamento se manifestaba a los hombres en una teofanía, Dios mismo mostrándose a los hombres como hombre, o como el ángel cuyo nombre tenía el ángel de Yahweh, pero era sin duda el mismo Yahweh, o sea, el mismo Padre, Dios. Manoah cumple su palabra al honrar a admirable con su sacrificio en un altar.
Jueces 13, 19 al 22. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Yahweh. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Pero aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel de Yahweh subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Este ángel de Yahweh en los tiempos del Antiguo Testamento era Jehová mismo, como usted le conoce. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. El tema aquí, hacia dónde apuntan los profetas de la ley, para que reconociéramos la llegada de nuestra visitación, el admirable que le apareció a Manoah con los hombres. O sea que ese admirable que le apareció a Manoah iba a estar con nosotros los hombres en el día de su visitación a Israel. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el mismo admirable que le apareció a Manoah, Jehová mismo manifestado en carne. Que no lo engañen con esa falsa doctrina que hoy se han levantado muchos negando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por momentos la aceptan y después la rechazan. Entonces, para usted, ¿Jesús es el único Dios o no es nadie? Así de claro. Esta luz admirable era y sigue siendo su doctrina inconfundible, admirable, Emanuel mismo, o sea, Dios con nosotros. Emanuel les explica de la resurrección de los muertos en Mateo 22, 31 al 32. Mateo 22, 33 dice: oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Por eso Jehová le dijo a Manoah: mi nombre es admirable, ya preparando el pueblo de Israel hacia el futuro. Marcos 1, 21 al 22. Y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina. Ahí está admirable nuevamente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4, 31 al 32. Descendió Emanuel a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban, aquí está admirable nuevamente, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Marcos 11, 17 al 18. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Este era el admirable de Manoah, el que le apareció a Manoah y a su mujer. Este admirable indispensablemente es el único Dios, el que hace grandezas. Lucas 9, 43 al 44. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. O sea, ¿quién era nuestro Señor Emanuel? O Jesús, como usted le llama, era Dios mismo manifestado en carne. Emanuel anuncia otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que él hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Consejero, vamos a la palabra ahora, consejero, que fue el segundo nombre que se dio en Isaías 1:6. Será llamado su nombre admirable, el segundo nombre consejero. Vamos a ver quién es ese consejero. Consejero viene de designio propósito. Job 12, 16 al 17. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. El único era el mismo admirable, Jehová de la ley, el que le apareció a Manoah, que viene a ser nuestro mismo Señor Jesucristo. Es el único consejero del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, porque el consejo viene de Dios. Dios da ese espíritu a los consejeros, es Dios mismo aconsejando por medio de los hombres. Cuando hay hombres consejeros en esta tierra, es un don que tienen los hombres, pero es Dios mismo aconsejando por medio de un ser humano. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esto es grande, hermano.
Isaías 1:26, restauraré a tus jueces como al principio y tus consejeros como era antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Miqueas 4:9, ahora ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Le dice Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Miqueas. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. El consejo de Jehová, como usted le llama, permanecerá para siempre, porque nuestro Señor Jesucristo era el mismo Jehová de la ley. Hechos 5:38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis que tal vez os estés hallando luchando contra Dios, les dijo aquel hombre a los fariseos judíos, que si este consejo de Dios no lo podrán destruir, pero si es de los hombres iba a ser destruido. Y hasta el día de hoy ha permanecido esta doctrina y este evangelio. Gloria a Jesús. Hebreos 6:17 al 20, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos una fortísima consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Manuel entró por nosotros como procursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora el otro nombre que iba a tener nuestro Señor en Isaías 9:6 es Dios fuerte, porque solo hay un Dios fuerte. Salmo 71:7, como prodigio he sido a muchos y tú a mí refugio fuerte. Salmo 89:13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Salmo 136:12, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Proverbio 23:11, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Isaías 1:24, por tanto dice el Señor Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaste satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Isaías 44:8, no temáis, no os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Si el mismo Emanuel no conoce ningún otro Dios fuerte, ¿cómo que usted conoce dos más o tres más? Así, hermano, sáquese esa filosofía de la cabeza. Aquí dice la Biblia, no hay Dios sino yo. Dice Yahweh en Isaías, no hay fuerte, no conozco ninguno. Él es el fuerte de Israel. Isaías 26:4. Confía en Yahweh perpetuamente, porque Yahweh, mi Señor, en él está la fortaleza de los siglos. Ahora venimos a lo más importante, a los cuales muchos niegan hasta el día de hoy. Padre eterno. El niño de Isaías 6:9 se le iba a llamar Padre eterno. Si usted no le llama Padre eterno en esta vida, ¿dónde le va a llamar? Porque un día dice que toda rodilla se doblará delante de él. El que no le llamó Padre eterno, aquel día le va a llamar Padre eterno. Pero va a ser ya muy tarde, cuando pudo haber disfrutado de esta grandeza de la palabra de Dios, de llamarle Padre eterno a nuestro Señor Jesucristo. El peligro está aquí, hermano, que cuando usted no cree que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Padre hoy en día, usted no ha creído que Él resucitó. Usted todavía está creyendo en el Cristo antes de la cruz, no después de la cruz. Tiene que creer en la muerte, sepultura y en la resurrección. Cuando usted dice que Cristo no es Dios, usted está diciendo que Cristo no resucitó. Así que cuidado con esa doctrina. Padre eterno. Vamos a ver quién es el Padre eterno. Isaías 64:8. Ahora pues, Yahweh, tú eres nuestro Padre, vosotros barro, y tú el que nos formaste. Así obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías 31:9. E irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos en el cual no tropezarán,
porque yo soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Gloria a Jesús. O sea que el niño de Isaías iba a ser el mismo padre de todos nosotros, el mismo padre de la ley. Así como dijo Jehová aquí en Jeremías 31:9, que él es por padre a Israel y también al pueblo gentil. Miqueas 1:6. El hijo honra al padre. Usted tiene que honrar a nuestro Señor Jesucristo no como hijo ya. Usted tiene que creer en la manifestación de hijo, pero también tiene que creer en la manifestación de padre, porque él volvió a tomar su trono de gloria. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice la palabra. ¿Cuándo honrar al Señor Emmanuel usted? Como padre. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Cuánto no están menospreciando el nombre del Señor hoy en día? Diciendo que Él no es Dios. O sea, poniéndolo como poca cosa. Dice que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Y todavía se atreven a decir en qué hemos menospreciado su nombre. ¿Cuál es ese nombre que Israel hasta el día de hoy desprecia? Y miles de iglesias no tienen claro este nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, Emmanuel, y no me recibí. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis, dijo nuestro Señor Emmanuel. Que Él vino en el nombre de su Padre. O sea, Él no vino en su propio nombre. Era Dios mismo con los hombres, con el nombre del Padre mismo, porque el Padre dio ese nombre por medio del profeta Isaías. Malaquías 2:10. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente los unos con los otros, profanando el pacto de nuestro Padre? En la ley se invocaba por Padre a Yahweh, en la gracia a Emmanuel o a nuestro Señor Jesús, como usted le conoce, el nombre que ha sido menospreciado por las religiones. 1 Pedro 1:16 al 17. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. También el niño de Isaías 1:6 sería llamado príncipe de paz, para que el pueblo que iba a seguir a nuestro Señor Emmanuel no tuviera confusiones. Por eso, hermano, la gracia la confirma la ley. La ley es el espejo de nuestro evangelio que nosotros tenemos hoy en día. Esta es la espada de dos filos que habla Jesucristo en Apocalipsis. El que no cree al evangelio de la ley y al evangelio de la gracia está condenado. Porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo o a Emmanuel, a quien tú has enviado. Conocerle no es conocerle físicamente, porque si fuera conocerle físicamente estaríamos condenados. Conocer al Padre es conocer la ley, sus escritos, y conocer al Hijo, conocer el evangelio de la gracia. Esta es la espada de dos filos que sale de la boca de nuestro Señor Emmanuel en Apocalipsis. Príncipe de paz significa jefe principal, que no hay otro por encima de él. Hechos 5:31. A Emmanuel Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Emmanuel es el príncipe de paz de la ley o la Torá judía, como usted le quiera llamar. Josué y el varón con la espada desenvainada. Josué 5:13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Él respondió, no más como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Porque Josué entendió que este príncipe de paz era nuestro Padre, Dios, Yahweh de la ley, y era nuestro mismo Señor Jesucristo, solo que no se había manifestado como el Hijo de Dios, sino como el Padre en la ley.
El Padre se ha venido manifestando de la forma que Él ha querido. Él hace su voluntad, Él es Dios. A Pablo se le apareció después de que ya se había ido al cielo, como en verdad Él es, con su cuerpo angelical del ángel de Yahweh, el príncipe o principal de los ejércitos celestiales, el jefe, el mandamás. Hechos 27:23. Dijo Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Yahweh, de quien soy y a quien sirvo. Y fue nuestro mismo Señor Jesucristo que se le apareció. Isaías 9:7. Vamos a desarrollar este otro. Lo delicado de su imperio y de la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto, porque Dios mismo vino a dar su vida por nosotros. ¿De qué manera? Lo vamos a explicar en otro tema. Dios hizo un niño, el cual le dio un alma y un cuerpo, y Dios se manifestó por medio de ese niño, porque Dios es espíritu. Tiene que haber una división entre la humanidad de Cristo y la divinidad de nuestro Dios. Pero cuando Cristo vuelve al cielo, Él vuelve a ser nuestro mismo Padre, el Padre de todos nosotros. Él es el mismo Yahweh de la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu no podía cargar con el pecado del mundo. Quien cargó fue nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso el Espíritu le hizo Señor y Cristo. Le dio todo lo creado. Porque Cristo era esencia de su mismo Espíritu. Era esencia de Él mismo. Por eso el Padre no podía dejar ese cuerpo ahí tirado. Porque nuestro Señor Emmanuel dijo, yo soy la imagen del Dios invisible. Es el único ser por el cual el Padre gobierna todo lo creado. Empezando desde el tercer cielo, la tierra y debajo la tierra. Solo hay un ser, una imagen, y es la imagen de nuestro Señor Emmanuel o nuestro Señor Jesucristo. Así que no me lo engañen, hermano. Jesucristo es el único Dios. La palabra de Dios significa imagen, estatua, algo que fue creado. La imagen fue creada. Lo único que no ha sido creado es nuestro Señor Jesucristo como Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el eterno, el que ha vivido eternamente. El Espíritu creó todo lo visible de lo invisible. Desde la nada creó todas las cosas que hoy en día usted y yo miramos. Que nadie lo engañe. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Y gracias por seguirnos en nuestro canal y poner atención a nuestros videos, porque vamos a predicar la palabra pura y santa y tal y como está escrita. Dios me le guarde y Dios me le bendiga.